Importante que pasó esta semana fue que salió el tráiler de El Caballero de los Siete Reinos, la nueva serie del universo Game of Thrones, universo del que, como saben los que me conocen o los que han seguido este programa en otras emisiones, soy particularmente fanático. Así que vi el tráiler me ilusionó porque hasta ahora, salvo por las infames últimas 3 temporadas de Game of Thrones, lo cierto es que House of the Dragon me encanta, me parece una serie increíblemente buena, la adoro y la extraño profundamente y sufro por lo que me hacen demorar estos hijos de puta de HBO para la salida de la próxima temporada. Pero bueno, se viene una nueva serie basada en novelas de Martin que también leí, qué sorpresa, sobre este caballero andante en la época más o menos, si no me acuerdo mal, unos 100 años o un poco menos, 50 años. No mucho antes de Game of Thrones, pero suficientemente antes como para que los Targaryen estén en el reino. Nada, cuando salga la serie seguramente le iré comentando porque no me voy a poder contener de hacerlo. Porque la verdad que venimos aparte de un año bastante pobre en términos de series, 2025, que ya prácticamente está terminado, no ha dejado mucho en ese mundo, en ese ámbito. ¿Bien? Severance, la segunda temporada, no estuvo mal, pero tampoco muy bien. Ya no tenemos más Succession. ¿Qué más hay? House of the Dragon no salió este año. Así que la verdad, no sé, si tienen alguna para recomendar, ya sea que estén viendo esto en vivo o dejarlo en los comentarios, puedo aceptar la recomendación. Yo vi Alien Earth, la terminé la semana pasada, bastante flojarda, y una pena porque empezó bien. A mí me gustó al principio, me parecieron buenos los capítulos, y después, sobre todo los últimos 2, se fue bastante al tacho, ¿bien? No descarto hacer algún comentario sobre eso en alguno de los medios de los que participo, o sea, Luthor, o pero la revista Luthor y el podcast de Luthor, pero por lo pronto no me ha entusiasmado lo suficiente. Así que bienvenidos sea, y decía, leí las novelas en las que están basadas esta nueva serie, me gustaron las novelas, y hay solo una preocupación que tengo respecto de eso, que es que esta historia, ¿no? La historia del Caballero de los Siete Reinos, es una historia minimalista, lo que está bueno. O sea, es la historia de un caballero, no es la historia de los reyes, porque hasta ahora uno vio Game of Thrones y House of the Dragon, que son historias de guerras dinásticas que, digamos, que modifican el mapa geopolítico de Westeros y todo lo demás, y de esos también. Bueno, el Caballero de los Siete Reinos no, es la historia de un caballero con su escudero, que por supuesto aparecen nobles y aparece una cuestión política también, pero muy centrada en las aventuras puntuales del caballero, y son novelas, quise decir novelas verdaderamente breves, con lo cual no debería haber... O sea, si la primera temporada de la serie va a ser sobre la primera novela, deberían ser 3 episodios. De hecho, yo pienso que hasta podrían haber hecho una buena película sobre eso en vez de una serie. Una película de 2 horas podría perfectamente contar la historia. Pero bueno, si hacen 7 episodios de esas 100 páginas, la verdad va a ser difícil que lo hagan bien. Pero bueno, confío. Acá está Rocabatus, que opina de forma totalmente errada, ¿no? Sobre House of the Dragon, que es una gran serie. Pero bueno, no voy a volver a tener esta discusión con él acá por chat, puedo tenerla en persona y ya la he tenido. Así que bien, eso, digamos, cubierto este primer tema, que es el más importante de hoy, que es el tráiler del Caballero de los Siete Reinos, vayamos a las boludeces coyunturales que determinan nuestra vida política o nuestra muerte política, que son las que pasaron hoy internacionalmente. Antes de eso me bebí una cerveza, me quedó un último fondito del whisky bueno que tengo, y como no tengo plata para comprarme otro, dije no, en vez de tomar whisky voy a tomar una cerveza que está a clima cervecero, así que me compré una cerveza Cautiva, que estaba en oferta en Carrefour, ¿no? En Carrefour Express, así que vamos a darle la cerveza que el clima ayuda. Bien, decía, la coyuntura boluda de nuestro presente argentino o sea, realmente, perdón por el lugar común, pero no se puede aburrir un día uno. O sea, todos los días pasan cosas. Incluso hoy, que es lo más gracioso, como muchos dijeron en Twitter o en YouTube, o sea, hoy, el día de la reunión de Milei y Trump, parecía un día donde todo iba a salir de acuerdo al plan, donde T-Map, donde todo marcha acorde al plan, porque a ver, uno dice, ya estaba todo el acuerdo hecho, no sé, ¿no? Y aún así salió raro y siendo generoso, podría haber decir directamente salió mal. Yo igual, como bien gordo nunca se va a venir nada que soy, pienso que no salió tan mal como dicen algunos, porque, o sea, para si alguno se está enterando por este streaming, cosa dudosa, pero nunca se puede saber, lo que pasó, son 2 cosas pasaron. Primero, que se iban a reunir en el Salón Oval y no lo hicieron, eso ya de por sí fue bastante divertido, pero después lo más divertido no fue eso, sino, de hecho, 2 cosas más, 3 cosas pasaron. Una, no se reunió en el Salón Oval, esto es lo más dato anecdótico, pero también muestra una falta de incidencia de nuestro querido presidente en la política internacional. 2, lo más relevante de todo, que es esta maravillosa frase de Donald Trump diciendo que el apoyo estaba supeditado a la elección. Y acá es donde se abren 2 interpretaciones. La interpretación oficial del gobierno, que yo creo que es la correcta,
que Trump pensaba que se venía una elección presidencial, entonces no estaba diciendo que si perdían 3 diputados no le iba a retirar la ayuda, estaba diciendo que básicamente lo que quiso hacer el viejo gagá, absolutamente gagá, que es Donald Trump, es básicamente que quiso ayudar a Milei en una imaginaria, a su juicio, elección presidencial que iba a tener lugar este año, y por lo tanto lo que quiso hacer, que después hay otra discusión que si lo está ayudando o no, esa es una segunda discusión, pero yo acepto la interpretación del gordo Dan y de Santiago Caputo y todos esos de que Trump efectivamente pensaba que era una elección presidencial y que el mensaje no fue un apriete por si perdía una elección legislativa, era un mensaje de apriete contra los argentinos. Eso, por supuesto, lo más grave de todo, ¿no? El apriete contra el argentino, diciéndole, tu país se va a ir a la mierda porque yo soy tu dueño, y si vos no respetás las decisiones de tu dueño, te va a ir para el orto. Eso es el segundo episodio. El tercero, muy menor, pero muy gracioso. Esto lo vi minutos antes de conectarme acá. No sé si lo vieron. Como la vez pasada que quise abrir Twitter mientras transmitía, se tildó todo porque mi computadora no es una computadora de Blender o de Olga o de Futurock. Entonces no puedo abrir Twitter y el OBS de YouTube al mismo tiempo. Pero bueno, búsquenlo si quieren después. Es que el tercer evento cómico de esta gran vía cómica, de esta gran comedia farsesca del día de hoy, fue que Milei tiró todo un speech del que de hecho no escuché, y me imagino que voy a hacer todas pelotudeces como siempre. Es un speech. Y lo dijo en español, y no lo tradujeron en el momento. Y después Trump, cuando termina, dice, that's very important statement, qué importante lo que acaba de decir, podemos conseguir un traductor, quizás, nadie le responde. O sea, tipo se mandó una parrafada sin traductor, que por otro lado el hecho de que no hable en inglés a mí me deprime mucho, porque a mí me enseñó inglés en la primaria, la puta madre. ¿Por qué no hablas inglés, la concha del loro? ¿Por qué sos presidente de Argentina y no puedes hablar inglés? O sea, no, es una grasada que no puedan hablar inglés. Y yo me dirían, bueno, mejor hablemos español, que es nuestra lengua. Mentira, habla inglés, la puta madre, ¿no? Si vas a hacer el chupaculo de Estados Unidos, habla inglés, es básico. Pero bueno, en fin, lo gracioso no es que no hable inglés, porque de última que no hable inglés, ya fue. Muchísimos políticos importantísimos no hablan inglés, por algún motivo que a mí me excede, ¿no? Pero bueno, el tipo manda su parrafada y no la escucharon, no la entendieron. Trump no estaba entendiendo, no estaba recibiendo una traducción, y después parece ni siquiera importar demasiado que haya una traducción. Todo el episodio, las 3 componentes del episodio, pero sobre todo este último, me recordó tan fuertemente a la serie VIP, que se las recomiendo si lo vieron, la serie de Julia de Louis Dreyfus, la Elaine de Seinfeld, en la casa de vicepresidenta, y que es muy graciosa la serie, a mí me gusta mucho, si bien es muy, muy serie yankee, muy con todos los gags a la política yankee, muchos se me pasaban, pero la idea básica de que todo lo que pasa en la política es una serie de errores estúpidos cometidos por gente que no debería poder administrar ni siquiera una casa, una heladería, no sé, estoy pensando algo más básico, una heladería, una panadería, no sé, no deberían administrar nada, y están todo el tiempo pasándose información errada entre sí, medio a propósito y medio sin querer, y sobre todo sin querer, porque más que malos son boludos, ¿no? Y lo que pasó hoy muestra para mí muchísima pelotudez. No estoy diciendo de todas maneras que el trasfondo verdaderamente grave no sea grave. O sea, el hecho de que que hayamos entregado de una forma tan... perdón, me quedé con esta imagen era acá. Que hayamos entregado tan evidente y copiosa y enfática y explícitamente el control de nuestra moneda a Estados Unidos no me parece un tema menor. No me parece un tema menor para nada. Es un tema extremadamente serio, ¿bien? Pero la forma en la que se hizo todo esto, ¿no? Porque es eso, vos podés organizar un imperialismo estéticamente sofisticado, podés organizar para darme miedo, ¿no? No sería difícil, incluso sería fácil, ¿no? Sería fácil hacerlo de una manera que me dé miedo, no que me dé risa. ¿Por qué no me asustás? ¿Por qué no me generás un verdadero sublime capitalista que me permita contemplar ahí, sublime imperialista, no capitalista, que me permita de alguna forma la intimidación de un imperio que te aplasta con sus fauces monolíticas, ¿no? No, lo que me das es un viejo pelotudo que no entiende lo que está pasando. Después también Scott Bessent responde una pregunta sobre China y dice, no, lo que no queremos es que Argentina tenga bases y puertos chinos, pero no tiene eso Argentina. O sea, no saben lo que están diciendo. O sea, realmente es muy desesperante, muy gracioso. Por otro lado, o sea, por un lado es mejor, supongo, ¿no? Porque en el fondo lo otro sería peor, supongo, sería peor estar humillado por el imperio norteamericano. Pero no, lo que uno siente es solamente
grasada, uno siente la grasa chorreando. Y eso va a otra cuestión, ¿no? Que no es la primera vez que me pasa, pero hoy me pasó con más énfasis que otras veces. O sea, el deseo que genera en este tipo de situaciones, intercambios entre Milei y Trump, de que vengan los chinos y hagan lo que quieran con nosotros, es muy grande, ¿bien? Porque sí, yo soy nacionalista, creo en el desarrollo argentino, pero por lo menos que aparezca un país poderoso, digno, una civilización. Yo quiero una civilización, quiero ser la colonia de una civilización, y la única civilización que hoy amerita ese título con toda su poder, su magnitud, su dimensión, es China, ¿no? Estados Unidos es la anticivilización, es lo más literalmente contrario que haya una civilización. O sea, lo que no es una civilización eso, o sea, no me gusta. O sea, es una cuestión estética más que geopolítica. Estéticamente no puede ser colonia de eso, o sea, es tan horrendo, es tan idiota, tan desorganizado, tan improvisado todo. O sea, por favor, yo veo un chino hablando de política, cosa que hago muy poco de todas maneras, por suerte, porque no tengo por qué hacerlo. Simplemente puedo creer en esta mística del imperio chino, ¿no? De la partidocracia socialista burocrática de la gestión del poder, y bueno, es otra cosa. Así que no, lo lamento. O sea, no es que necesitara más motivos para odiar a Guillermo Moreno, pero por favor, o sea, los morenistas con Estados Unidos, los libertarios, es todo muy, muy asqueroso. Y ni siquiera es asqueroso en un sentido moral, es un asqueroso y punto, ¿no? Pero bueno, para no quedarnos solamente con eso. La otra pregunta que por supuesto surge inevitablemente, o por lo menos a mí me surge inevitablemente, tiene que ver con el efecto electoral de esto, ¿bien? Porque nos acercamos a las elecciones. O sea, no es el último episodio antes de las elecciones, tenemos el martes que viene, que por cierto, no me olvidé de mi tablilla, de mi tabula cherata, ¿no? Que mostré la vez pasada. La vez pasada había notado que aparecía la plata de Trump, y bueno, entiendo que esto vale como la plata, mejor incluso que la plata. No sé, o sea, hoy en día también entender qué es la plata. O sea, Bessent está comprando, bueno, el Tesoro norteamericano está comprando pesos. Está comprando pesos, o sea, eso es plata, gente, así que hacerte, están gastando pesos, están gastando dólares en comprar pesos, lo que también no deja de ser una gran maravilla de este ecosistema político financiero glorioso del presente. Entonces, bueno, nada, diviértanse con sus pesos, señor Scott Bessent. Diviértanse con ellos. No se quedará con los míos, ¿no? O quizás sí, quizás se los vendo a $1. O sea, no tengo un mango ya a esta altura del mes, pero el dólar está regalado. O sea, hay que comprar dólares, está en 1.350. Realmente es imposible que baje de esto. Quizás se mantiene ahí. Y esto viene a la cuestión, ¿no? O sea, estamos en un momento donde efectivamente Estados Unidos está imprimiendo los dólares para comprar pesos. O sea, eso es así. Es como... Es un escenario que nadie podía imaginar hace 2 semanas, o 2 semanas, o 3 semanas, ¿no? O sea, que el Tesoro estadounidense esté asegurándose las bandas cambiarias, comprando pesos, te muestra también, y ahí hay que sacarse el sombrero. O sea, realmente los economistas, nadie lo dijo esto, ¿no? Yo más o menos voy siguiendo economistas en Twitter, escucho a veces a Cicarelli, qué sé yo, le escucho las entrevistas a Álvarez Agis, y nadie estaba diciendo que el Tesoro norteamericano iba a atesorar pesos. Y lo peor es que tenían razón en no decir eso, porque es una pelotudez grande como una casa. O sea, es una manera de pensar la administración económica que no puede cerrar ni siquiera 2 segundos, porque... Todo esto lo decía hoy Nico Guzmán, que bueno, no debía ser el único que lo decía, pero lo escuché a la mañana, pues estoy escuchándolo más a él que a Navarro, debo confesar. Navarro tiene algo de cuanto mejor le va, cuanto más mide el destape, más básico se pone. Supongo que lo hacen todos quizás, ¿no? O sea, cuanto más, a mí me gusta el destape, me gusta el pase de la mañana de Navarro y Nicolás, y qué sé yo, porque después de tirar las bombas habituales hay análisis, pero cuanto mejor le va hay menos análisis y más agitación, indignación, que está bien, obviamente comparto, pero que como información o como entretenimiento o infotainment me resulta insatisfactorio. En cambio, Nico Guzmán en ese sentido me gusta más. Decía Nico Guzmán, hoy pasando algunos fragmentos de Caputo, esto fue antes de la reunión de Milei y Trump, esta cosa de, ok, está bien, ponele que Bessent imprime dólares cada vez que necesite que baje el... Que digamos que cuando el dólar argentino, digamos cuando los argentinos compramos demasiados dólares y toca el techo, Bessent imprime dólares y compra pesos, ¿no? Indefinidamente, lo hace durante los próximos 20 años, que por supuesto no va a suceder, pero imaginémoslo for the sake of the argument, no me sale en español un equivalente a eso, para un ejemplo, ¿bien? ¿Cuál es el modelo? O sea, la idea es simplemente que, porque hay como 2 grandes ideas, ¿no? Una es decir, es simplemente necesitamos 2-3 añitos para que Vaca Muerta despegue, y ahí sí,
ya está, no necesitamos ningún tipo de ayuda adicional, con eso solo alcanza. Simplemente hay que pasar este último invierno, estos últimos 2-3 años de la Argentina, y después vamos a tener dólares saliendo de las orejas, va a ser el momento de la enfermedad holandesa de toda la Argentina, es simplemente cuestión de esperar 2 añitos. Entonces, bueno, Bessent estará 2 añitos imprimiendo dólares para la Argentina y ya está. No parece muy probable. Lo que dice explícitamente Caputo, por otro lado, es que lo que necesita la Argentina para crecer es reducir controles y, bueno, obviamente cambiar las leyes laborales para la explotación más absoluta. Pero incluso si se hace eso, que no parece tan probable, pero incluso si se hace eso, ¿cuál es el motor del crecimiento? O sea, la idea sería que la inversión sea tan grande. Y por otro lado, si vos tenés el dólar barato, el sueldo de un argentino, incluso si le querés pagar mal, va a ser alto, porque le vas a tener que pagar $1000 para que haga un trabajo que no sea de ínfima capacidad. Y $1000 es un sueldo alto a nivel mundial, en el sentido alto me refiero a los países pobres, no es un sueldo alto en Europa o Estados Unidos, pero para los países pobres sí. Entonces no es posible. O sea, vos podés bajar las regulaciones y hacer que echar gente sea más fácil, estas pelotudeces que quieren hacer, o no sé, no dar obra social o trabajar 40 horas diarias, pero de todas maneras el sueldo del trabajador argentino, si el dólar es barato, va a ser caro en dólares. Eso es inevitable, es matemática más básica e imposible. O sea, la única manera de que el sueldo del trabajador argentino sea barato es que se devalúe. Entonces pagas $1 y acá vivimos un año, pues somos todos unos villeros, ¿bien? Bueno, pero no es el caso. Entonces, el tema de las regulaciones y la inversión parece muy rara, porque aparte, si además, como ya sabemos y como es obvio, como el mismo Estados Unidos también pretende, regula nuestra economía de forma tal de limitar o inhabilitar por completo nuestra producción industrial la menor que posible, todo va a ser importación. Entonces, si vos importás, vas a gastar dólares en importación. Entonces, no cierra, es como raro de imaginar, y haciendo un esfuerzo lo más sistemático que puedo dentro de mis limitaciones de pensamiento económico, que son amplias, muy raro de entender cómo funcionaría eso, salvo que solamente sea una cuestión de aguantar 2 años hasta que Vaca Muerta explote, o sea, explote en el sentido positivo, de Vaca Muerta levante y ya está. Será eso entonces, no más. Y después, por supuesto, la interpretación más paranoica y probablemente correcta, de que el único plan es el carry trade. O sea, básicamente lo que están haciendo es asegurarse de que gracias a Scott Bessent y su tesoro y su maquinita de imprimir dólares para Argentina, de esa manera lo que puedes asegurar es que el dólar no va a subir nunca mucho, porque Estados Unidos puede imprimir infinitos dólares si hace falta. Entonces el negocio del carry trade, o sea, comprar poner la plata a funcionar en pesos en plazos fijos o otras herramientas de inversión más sofisticadas que dé un aumento de ganancia por sobre la devaluación, porque no habría devaluación, o la devaluación sería absolutamente ínfima, del 1%, no sé, semestral. Entonces, solamente una medida para proteger el carry trade, ¿eh? Lo que favorecería a un grupo de amigos de Caputo y probablemente del mismo Bessent. Puede ser también, ¿no? Parece como una estrategia muy de patas cortas, pero bueno, Caputo es un tiempista, o sea, es un tipo que piensa todas las estrategias. O sea, Caputo tiene muy incorporado, porque él mismo es agente, no un paciente, sino un agente de esta circunstancia, que una política económica exitosa en Argentina dura 3 meses, o sea, 6 meses. No puedes pensar en mucho tiempo en Argentina porque nada funciona acá, ¿ven? Por supuesto, hay cosas que han funcionado, yo lo sé, pero últimamente hace como 10 años y no funciona nada. Y los argentinos ya medio que nos hemos acostumbrado a que las cosas no funcionen, y qué sé yo. Bien, y esto viene al último tema antes de hablar de Karen Hao, que igual tiene que ver con todo esto, ¿no? Que es la cuestión de cuánto afecta esto el voto. Bien. O sea, Taylor Swift hizo que amemos tanto a Estados Unidos. Ya sé que Taylor Swift es anti-Trump, pero no importa. Taylor Swift hizo que amemos tanto a Estados Unidos, los argentinos, que ya esas rémoras nacionalistas que ciertamente incidían en la opinión que tenían mis padres o la generación de mis padres, o aproximadamente la generación de los 70, todavía tenía esta concepción tan anti-yankee, ¿no? Incluso la guerra de Malvinas como parte de ese mix. Bueno, ¿todo eso sigue afectando o no? ¿O no afecta nada? Porque, a ver, hay una obvia esquizofrenia argentina ya muy diagnosticada de que amamos los dólares y odiamos a los yanquis, ¿no? Que amamos los dólares, eso sigue siendo así. Ahora, ¿seguimos odiando a los yanquis? Yo sí, pero el pueblo argentino, ¿no? O ya es una cosa que ya en el fondo le chupa un huevo a todos, ¿no? ¿Realmente va a haber gente que va a decir yo no voy a votar la Libertad Avanza porque son chupaculos de Estados Unidos? ¿O van a decir al contrario, qué bueno que Estados Unidos nos apoye y vamos con esto? O sea, la oposición simbólica, Cucas versus Estados Unidos, ¿qué resultado da? No lo sé. Y va a ser interesante descubrirlo.
bien, porque uno podría también pensar, bueno, va a haber unas terceras líneas, qué sé yo. Y también esto lo dije la vez pasada y se comprobó esta semana lo comentó Carlos Pagni en el editorial del lunes. Ya Estados Unidos está teniendo una incidencia en la política muy evidente, que no es solamente en Milei, sino que por si alguno no lo sabe, tuvo lugar una reunión con gente de Provincias Unidas, con Pichetto, etcétera, y un representante de Estados Unidos, no sé si el embajador Lamelas o algún otro, y Santiago Caputo y el gobierno, no sé si Milei, como para decirles, bueno, chicos, ahora que Estados Unidos está de nuestra parte, ustedes van a estar de nuestra parte también, o sea, Pichetto y todos estos, y supongo, no se sabe bien qué le dijeron, pero imagino que lo habrán dicho, sí, yes sir, yes sir, sir, yes sir, ¿no? Y estaremos entonces en los próximos, o sea, el escenario optimista para el gobierno es que 2026 sea un año de dólar estable por la impresión de billetes de Scott Bessent, apoyo parlamentario de estas figuras de centro, ¿no? Y quizás el fin de la inflación de una puta vez. Hoy la inflación salió el dato de nuevo, no fue bueno, fue 2.1, ¿no? O sea, no logran bajarla de 2, pero bajo ninguna, no hay manera de que la inflación baje de 2%. Pero bueno, es cierto que estos últimos 3 meses la inflación también subió por la subida del dólar. Si logran, gracias a los dólares, a la maquinita de Bessent, que el dólar se mantenga planchado durante 6 meses sin cambiar nada, y con eso sabemos, los salarios a la baja, la jubilación a la baja, todo lo demás, ¿no? Bueno, si logran eso, quizás logran que la inflación finalmente sea del 0,5%, pongámosle. No sé, la verdad es una duda, ¿ven? Todo muy precario, y vale decir, y esto lo dijeron muchos y lo digo yo también, el peronismo muertísimo, ¿no? O sea, está bien, están jugando a que se equivoque el enemigo y puede salir bien, pero nada, ya bueno, está bien. Faltan 2 semanas para las elecciones, no vamos a esperar ningún milagro en estas 2 semanas. Después de las elecciones o se empieza a armar algo, se tiene que empezar a armar algo. Yo sigo insistiendo con que no hay que esperar el último momento para las candidaturas, no hay que esperar el último momento para las candidaturas presidenciales, que se empiece a armar algo, que se empiece a convocar en esa línea y que no sea una mera especulación eterna sobre cuándo le revienta todo a Milei, porque bueno, siempre encuentra, ¿no?, esta manera. En fin, el tema puente que me sirve para conectar esto con el libro que leí es ¿no? Porque entre las maravillosas noticias que han tenido lugar en nuestro país este último mes, está también la inversión prometida de OpenAI, ¿no? La empresa que desarrolló ChatGPT, entre otras aplicaciones como Sora, salió a declarar muy felizmente y también publicar una serie de documentos que reconozco, leí por arriba, pero bueno, sobre la inversión que va a tener lugar de centros de datos enormes en la Patagonia. Y que eso representaría dentro del marco del RIGI una oportunidad increíble para que Argentina se desarrolle en el marco de estas nuevas grandes tecnologías de la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí lo tenemos a Sam Altman, el fundador de OpenAI, con nuestro queridísimo presidente. Ahí está bien lo que dice Benjamín. Hola Benjamín. No, más arriba Flo señaló algo que también coincido, ¿no? Que la invisibilidad de los chinos es una muestra de su grandeza. Coincido plenamente. Es algo o sea, su soft power es muy peculiar y eso lo hace más atractivo también. Por lo menos para lo que no somos todos estúpidos. Y después, lo que dice Benjamín me parece muy bien, sobre todo esto último, ¿no? Agregaría ese cambio ideológico respecto del rechazo a Estados Unidos, que los fundamentos de ese rechazo tienen su origen en un contexto de guerra fría y menos globalizado. Tomar posición es menos necesario. Sí, efectivamente, mucho del anti-yankee, ¿no? Tenía que ver con un contexto, aparte de un contexto, bueno, de polarización y también del peronismo original y un montón de factores que ahora no son los mismos, son diferentes. Incluso la guerra de Malvinas quedó lejos en la historia, ¿no? Si bien el Eternauta hizo algo por recordárnosla y lo hizo muy bien, qué sé yo, ¿no? O sea, todo es algo que todo el mundo dijo cuando Milei reivindicaba a Thatcher en los debates presidenciales y todos decíamos, ¿cómo va a ganar un tipo que reivindica la mina responsable por muertes de jóvenes, o sea, responsable por el imperialismo británico y por la muerte de un montón, no me quiero decir un número porque la verdad no quiero pifiar, pero bueno, un montón de jóvenes argentinos, ¿no? Y la mina esa la está reivindicando Milei y después Milei ganó. Y a nadie le importó que fuera thatcherista. ¿Será ahora diferente con Trump? Sí y no. Puede que no. Pero bueno, la diferencia obviamente es que ya Milei no es nuevo. Volviendo al tema de OpenAI, se debatió bastante estos días sobre si la inversión que propone Altman es real, por un lado, porque hay un montón como de empresas fantasmas vinculadas, sobre todo una que se llama Sur Energy. O sea, hay como dos grandes discusiones. Por un lado,
si realmente para Argentina, para el desarrollo de nuestro querido país y atribulado país, es verdaderamente útil, conveniente y ventajoso tener un centro de datos en la Patagonia, o si incluso si la inversión es importante en términos de infraestructura y construcción, en última instancia lo único que hacen estos centros de datos es sacarnos recursos naturales y utilizar nuestra tierra sin dejarnos a nosotros más que los dólares involucrados en la construcción de ese lugar y la contratación de 5 o 6 tipos que no se limpiarán los baños del centro de datos, pues los centros de datos no requieren una cantidad personal muy elevada. No es como crear una empresa, no es como crear una oficina de desarrollo de software, no, son hileras tras hileras, racks, hileras y hileras de GPUs, o sea, tarjetas de video, placas de video, perdón, procesando información a lo bestia, consumiendo agua y, espacio y electricidad, obviamente, energía. Entonces, por un lado está la idea de decir que, bueno, incluso si la inversión es todo lo bueno que prometen, no deja de ser problemático, o no deja de ser, incluso si no es tan mala, incluso si no es ecológicamente destructiva, no aporta mucho y quita algo, ¿bien? O sea, no genera muchos puestos de trabajo, no genera desarrollo argentino, no tiene la posibilidad, o sea, no involucra un posible desarrollo argentino, porque básicamente son GPUs de Nvidia, ¿no? De la empresa Nvidia, y nada, eso. Y después están las otras lecturas todavía más cómicas, a mi juicio, que encontraron, y entiendo que con buen ojo, un montón de falencias en las declaraciones de OpenAI, ¿no? Que publicaron informes sobre la inversión argentina con muchos errores, en donde, por ejemplo, ponía una cantidad de datos de usuarios por provincia, donde provincia de Buenos Aires y Capital Federal no estaban diferenciados, donde había errores de redacción medio extraños en el texto, errores de redacción que uno diría, ¿por qué no usan ChatGPT para hacerlo? Lo haría mejor. Y donde aparecen un montón de elementos que no me voy a poner a listar porque tampoco los tengo tan claros y no quiero pifiarla, pero que no dan cuenta de una enorme seriedad en el desarrollo de este proyecto, ¿no? Más bien lo contrario, más bien pareciera ser que está lleno de agujeros extraños, que está bien, uno puede pensar, hoy en día las cosas son así, ya los verdaderos profesionales quedan pocos, son todos chinos, ¿no? Ya nadie se ocupa de hacer las cosas bien en este mundo. ¿Para qué hacer las cosas bien? Simplemente tirás un par de videitos, un par de reels y de TikTok y de Instagram y ya está, no necesitas elaborar un texto muy sofisticado. ¿A quién le importa en última instancia? Si la mayoría de los diputados son ágrafos y los periodistas escriben con ChatGPT. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que están ahí discutiéndose y que plantean dudas, ¿no? Sobre que incluso, digamos que sin llegar a ser un Greenpeace, que yo no soy de Greenpeace y no soy tan ecologista, creo que el desarrollo industrial del país es fundamental y que debe ser puesto por sobre la ecología, siempre de la mejor forma, por la forma menos dañina posible, pero aún así, ¿no? Yo estaba a favor de que pusieran esos lugares de salmón en no sé dónde y lo iban a poner y lo sacaron, y pongan también petrolera, lugares de extracción de petróleo en Tierra del Fuego en Mar del Plata, pero que sea riqueza para Argentina, no para otro país, ¿no? Porque si no, sí, ¿qué carajo ganamos nosotros? Y en todo caso, el libro que leí, ¿no? Que se llama, como ya dije más de una vez, Empire of AI, Imperio de Inteligencia Artificial, de esta autora que no conocía, que se llama Karen Hao, vamos a decirle Hao, supongo que se pronuncia así, que es americana, por más que obviamente no es de origen norteamericano, y que hace que es periodista especializada en inteligencia artificial, ¿no? Y que hace básicamente de qué se trata el libro, que es un libro, si no me equivoco, de este año o de fines del año pasado, un libro muy reciente. Hace una narración de la historia de la empresa OpenAI, que empezó como una non-profit, ¿no? como una asociación sin fines de lucro, y que después, por supuesto, en algún momento pasó a ser for-profit. Y hace una historia de esta organización, una historia de su fundador, Sam Altman, de quien recién veíamos una foto, y hace su hipótesis, que está buena, ¿no? La hipótesis está bien, tampoco es que sea guau, pero está bien. La hipótesis es que básicamente el desarrollo de estas grandes empresas de inteligencia artificial funciona a todas luces con la misma lógica de un imperio viejo estilo. Me acabo de dar cuenta que no puse el textito y que creo que dejé el textito viejo, así que van a tener un segundito que lo corrijo, ¿no? How Empire of AI. Vean, esto es producción en vivo. Ahí va. Decía entonces, ¿no? Lo que propone Hao como tesis, como hipótesis del libro, es que las grandes corporaciones de inteligencia artificial, como OpenAI, que es la que ella estudia, pero también habla de otras, generan una lógica imperial donde básicamente extraen mano de obra barata, recursos hidroeléctricos y recursos hídricos y eléctricos y territoriales, y influyen y determinan en algunos casos la política extranjera y se vinculan con el complejo militar e industrial, ¿no? Y generan, por lo tanto, un verdadero neocolonialismo
basado en la extracción de todos estos recursos y de datos a partir de lo que, digamos, lo que impacta, si bien uno ya lo sabe, no deja de impactar cuando uno lee el libro, ¿no? Esta descripción de esas elites inverosímiles de Silicon Valley, ¿no? De gente que cobra 10 billones de dólares por semana, no exagero, pero números absurdos, y que viven una vida totalmente aislada de la realidad, y que deciden cosas que afectan a todo el mundo, ¿no? Porque eso es también otra de las tesis del libro. Básicamente Big Tech, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas deciden sobre el mundo y el mundo no tiene opinión, no tiene lugar para opinar sobre esto, ¿no? Simplemente nos llegan todas estas cosas y nosotros las usamos también, porque bueno, también eso es cierto, ¿no? Y eso es algo que le critico un poco al libro. El libro es un libro muy woke, muy progresista, muy crítico de estas empresas, sin ser un libro erudita, no es un libro anti-tecnología o anti-inteligencia artificial, para nada. Es un libro que denuncia, con razón, por otro lado, ¿no? Todas las pelotudeces y mentiras y políticas nocivas que se hacen en nombre del desarrollo de esta inteligencia artificial. Y además, lo que básicamente es el núcleo de su crítica es que estas empresas de Silicon Valley, en este caso OpenAI, tienen un discurso que no se corresponde con la realidad. ¡Qué sorpresa! ¿No? Un discurso de desarrollo humano y bla, bla, bla. Por eso también OpenAI empezó como una empresa non-profit, o sea, no sin fines de lucro. Eso es como el núcleo del libro. Y después, o sea, el libro va contando con demasiado detalle para mí, que no me interesa tanto, la historia de OpenAI y la historia de Altman y el otro grupito de investigadores que empezaron con él y que se fueron peleando con él, como les pasó a Mark Zuckerberg en su fundación de Facebook. Y también las partes quizás más lindas para mí es cuando habla de los impactos de inteligencia artificial en el mundo y viaja a Venezuela. No pude entrar a Venezuela porque no lo dejaron entrar. A Kenia, me parece, en un momento. Y habla sobre cómo trabajan personas ligadas al refinamiento de datos y el procesamiento de datos por seres humanos, ¿no? Para el entrenamiento, ¿cómo se llama? Ay, ahora se me fueron todas las palabras. Reinforcement Learning, entrenamiento por refuerzo humano. Sí, creo que la traducción es esa. Entonces habla de cómo estos trabajadores de Venezuela o Kenia les pagan $1 por día, más o menos, para básicamente evaluar si los modelos están produciendo la información adecuada, y muchas veces se ocupan específicamente del filtrado de datos nocivos, lo que involucra que un trabajador de Venezuela, a lo mejor, no ahora, porque ahora no está pasando tanto esto es más de hace unos años, tenía que pasarse el día entero descartando fotos de pedofilia para asegurarse de que el sistema no fuera entrenado con fotos pedofílicas, lo que evidentemente tiene una carga subjetiva, porque imaginen pasarse el día entero viendo fotos de violaciones, ¿no? O leyendo textos sobre automutilación y cosas por el estilo, todo con la idea de evitar, digamos, que los sistemas de inteligencia artificial, para hacer el fine-tuning, ¿no? El afinamiento, de que estos sistemas eviten producir outputs, ¿no? Producir resultados que sean considerados perjudiciales o nocivos, un tema del que se está hablando muchísimo últimos 6 meses, ¿no? De hecho, estos días salieron artículos sobre eso, interesantes. Entonces, por un lado, esta cuestión del libro que plantea como este imperialismo de la inteligencia artificial, también habla de los proyectos de inteligencia artificial, habla de Google en este caso, de cómo van a una comunidad de, no sé, creo que habla de Colombia en un momento, no me acuerdo ahora qué país tropical, básicamente les prometen, vamos a crear este centro de datos enorme que va a hacer un ruido gigante y va a contaminar el ambiente y sacarles el agua, pero no se preocupen, les vamos a construir una plaza, un espacio verde de Google para ustedes, y el espacio verde es tipo un 30 metros cuadrados infectos a los que no va nadie en un barrio perdido, con un cartel que dicen creado por Google, y después el centro de datos está sacándole y subiendo el precio de la electricidad para todos. O sea, esa hipocresía empresarial. Parte de lo molesto del libro es que muchas de las cosas que describe, que no me cabe duda son ciertas, son cosas que en el fondo no tienen tanto que ver con la inteligencia artificial, sino con la desigualdad del capitalismo en general, ¿no? O sea, básicamente lo que hace la inteligencia artificial, los desarrollos imperialistas o industrialistas, industriales en un sentido imperial de la inteligencia artificial, básicamente lo que hace es seguir la misma lógica del capitalismo. O sea, no hay mucho más que eso. Si bien ella se mete con el tema de cómo el trabajo de reinforcement learning, ¿no? De entrenamiento de modelos mediante la revisión de outputs y todo lo demás, genera efectos psicológicos específicos que no son iguales a trabajar, no sé, una fabricación de autos Ford. No es del todo convincente en este sentido. Y evidentemente, como buena woke que es, evita hablar del capitalismo como verdadero problema, ¿no? Estoy usando woke en un sentido peyorativo, en este sentido del wokeismo neoliberal. Entonces,
El libro, y esa es una de las grandes fallas que tiene, ¿no? O sea, la acusación a todos los modelos, a todo el imperialismo de la inteligencia artificial es atinada, pero por momentos pareciera no darse cuenta de lo que está describiendo es simplemente el capitalismo imperialista, punto. Imperialista en el sentido moderno, ¿no? Que no es el mismo del siglo XIX, pero imperialista al fin. Ese es una de las objeciones. El otro problema que tiene, y que para mí tiene que ver con sus limitaciones como escritora, o quizás con el objeto elegido, es que el personaje de Sam Altman, que es medio protagonista, no termina nunca de despegar. O sea, no termina de ser un gran villano, y tampoco es que sea un personaje contradictorio. Porque a mí, por ejemplo, la película La red social, The Social Network, que contaba Mark Zuckerberg, ¿no? Con este actor que ahora se me fue el nombre, a mí me gustó mucho esa película, me pareció muy buena, y me parece que el gran logro de la película es que el personaje de Zuckerberg es verdaderamente odioso, pero no al mismo tiempo, ¿no? O sea, es un personaje mayormente odioso, y a mí siempre tengo una debilidad. Una cosa que a mí me gustan son las películas donde los personajes protagónicos son odiosos. Me encanta cuando un director, un guionista dice: voy a hacer una película de 2 horas en donde vas a estar siguiendo la vida de este asqueroso hijo de puta, y vas a sentir por este asqueroso hijo de puta cosas que no te gustaría sentir. Por eso me gusta tanto Succession, por ejemplo. Bueno, esta película de Social Network es buena en ese sentido, porque el personaje de Zuckerberg es mayormente odioso, pero está muy bien llevado y muy bien actuado. Ahora, en esta historia, en este libro, Sam Altman no llega a eso. Es un personaje, digamos, la característica principal, su villanía más importante, es que es un tipo que todo el tiempo quiere quedar bien parado y le dice a todo el mundo lo que quiere escuchar, pero en el fondo hace lo que se le cante el orto. ¿Bien? Ok, no es algo bueno, pero como personaje no vuela mucho. Yo no sabía que era gay, por cierto, me enteré que Sam Altman era gay después de leer este libro, y tiene una hermana que lo acusó de muchas cosas, entre ellos de maltratarla sexualmente, una acusación de la que por otro lado, por lo que dice el libro, tampoco es tan fiable, pero bueno, en todo caso, una historia por ese lado, pero que no deja de ser, realmente el personaje nunca destaca, ¿no? Nunca lo ves, nunca lo ves vivir frente a tus ojos a Sam Altman, y te deja la sensación de que, bueno, es un tipo medio garca, ok, wow, qué descubrimiento, ¿bien? 2 cosas más que me parecieron interesantes del libro y que podría haber, o sea, el libro muestra bien, sobre todo en los últimos años, como a partir de empresas como OpenAI, algo que es muy preocupante para el universo, francamente, ¿no? Que es que la investigación sobre estos temas tan sensibles para el desarrollo de la vida en la Tierra ya no puede ser, o sea, digamos, las empresas son tan poderosas, son tan ricas, que absorben todos los investigadores privados, o sea, todas las personas investigando el tema terminan trabajando para las empresas, porque claro, le pagan no 2 veces más, le pagan 20 veces más. Entonces las universidades y los mismos estados quedan desnudos frente a investigación realizada únicamente dentro del campo de las corporaciones, que son ahora ganadoras. Las corporaciones ahora ganan premios Nobel, o sea, los tipos salen de Google, los investigadores de Google ganan premio Nobel, y no lo ganan por haber investigado en Harvard o Yale, porque uno podía quejarse, y está bien quejarse, del elitismo de las universidades privadas, yanquis, todo lo que quieran, pero bueno, no sé, son universidades. Ahora ni siquiera, directamente las empresas generan cuadros de investigación que ganan premios Nobel, ¿no? Y eso no está muy bueno, porque por un montón de motivos que el libro mismo detalla, de que la investigación particular, digamos, es muy difícil confiar plenamente, y de hecho el libro habla de algunos desarrollos en caso de Google, o sea, el libro se centra en OpenAI, pero Google es siempre como el gemelo malvado. Malvado desde la perspectiva de OpenAI, pero también, porque Google también, como saben, tiene todo un discurso muy humanista en algún punto. Entonces el tema de la privatización de la investigación es bastante oneroso y preocupante. Y lo otro que me gustó mucho, ¿no? Y que se lo reconozco al libro, es que señala mucho que la ideología básica de Silicon Valley, pero en general de los techno bros del presente, es la idea de que los desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial general, la famosa IAG, la famosa idea de una inteligencia artificial que pueda realmente servir para todo, o sea, ChatGPT o Gemini sirven para muchas cosas y nos sorprenden por todo lo que hacen, también nos decepcionan con todo lo que no hacen, pero son inteligencias artificiales que en última instancia generan texto, generan imágenes y hacen 2 o 3 cositas más, generan código de programación y bla bla bla. ¿Ven? Bueno, la idea de una inteligencia artificial que pueda hacer todo todavía no existe y quizás nunca exista, pero la ideología de estos tipos los hace creer que eso va a existir inevitablemente. Entonces, dado que es inevitable que exista la inteligencia artificial general, lo mejor es que lo desarrollen ellos. ¿Por qué? Porque ellos consideran que si ellos lo desarrollan, ellos van a ser buenos, ellos lo van a hacer bien. O sea, si no lo hace OpenAI, si no lo hace Sam Altman, lo va a hacer alguien malo,
que puede ser alguien malo, puede ser China, pero también puede ser Google o Microsoft, bueno, Microsoft son aliados, pero o la gente de Anthropic que salieron de OpenAI. O sea, la idea es que básicamente, como es una tecnología que inevitablemente se va a producir, es necesario que lo hagamos nosotros primero, dicen los de OpenAI, porque nosotros somos buena gente y lo vamos a hacer bien, ¿no? Y es interesante como ideologema, que ciertamente preexiste en la inteligencia artificial. En el libro se hablan de que Sam Altman se compara a sí mismo con Oppenheimer, de hecho fue a ver la película y la proyectó para sus empleados, y también con la gente de la NASA, del Apolo 11 y 12, perdón, ¿cuál era el que llegó a la Luna? ¿El 11 o el 12? El 11, ¿no? ¿El Apolo 11? Bueno, no importa, la gente que llegó a la Luna, y en ese sentido también cómo funciona, ¿no? el relato de estas corporaciones, que básicamente se creen las mentiras que ellos mismos inventan, o quizás no se las creen y nos hacen creer que se las creen, pero proclaman básicamente una necesidad teleológica, tecnológica inevitable, y en base a eso toman su estrategia de que la confianza, o sea, fíjense las dos ideologías, digamos, las dos cegueras ideológicas. Por un lado, la idea de la inevitabilidad de la tecnología, que no es real, la tecnología no es inevitable, por un lado, eso uno. Y dos, la idea de que ellos son los únicos que podrían llevarla a cabo de manera moralmente satisfactoria. Porque efectivamente el libro insiste mucho, como esto yo no lo sabía, porque uno usando ChatGPT no se entera de estas cosas, como el discurso de la empresa OpenAI es un discurso muy enfático, muy enfáticamente dedicado a cómo hacer para que la inteligencia artificial sea buena, ¿no? Y desde que leí el libro, o sea, la semana pasada, aprendí algunas cosas, leí algunos artículos de OpenAI sobre ese tema, qué significa lo bueno, ¿no? Y me interesó esta manera de presentar, ¿no? Este desarrollo. Así que bueno, el libro no está tan bueno, no es un libro que recomiende enfáticamente, le sobran páginas, se hace largo por momentos, pero digamos que estos elementos que acabo de escribir me parecen dignos, y no deja de ser cierto que es un tema que encima ahora que se viene la inversión o la falsa inversión de OpenAI en Argentina se vuelve todavía más relevante, porque si somos una nueva colonia de inteligencia artificial, que es, o sea, eso es también interesante, ¿no? Porque nos venden que gracias a estos desarrollos, OpenAI vamos a dejar de ser un peón y vamos a ser parte de los que tienen poder sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, y es una mentira tan obvia que no sé quién podría creérselo. O sea, básicamente nos están diciendo, bueno, nos consideran lo suficientemente dignos para ser su colonia, ¿no? Ese es el mensaje de fondo. Somos dignos de ser colonia de inteligencia artificial. Bueno, quizás merecemos esto. Quisiera creer que no. Así que bueno, si quieren si hay un chino en este momento viendo este programa y quiere poner una planta de procesamiento de servidores de GPUs en mi casa, no puedo ofrecerles porque el departamento es alquilado, pero bueno, haré lo posible para conseguirles un lugarcito. Quizás en Puan les puedo conseguir un aula en Puan para que pongan ahí unos GPUs de DeepSeek y aguante China, carajo. Y bueno, mientras tanto seguiremos viendo como nuestro presidente se humilla al mismo tiempo que el mismo Trump se humilla, y todos se humillan en este festival de humillaciones que es la política internacional, y que nos quieren vender como si fuera el arte de la fineza y las discusiones diplomáticas, cuando en realidad son un montón de viejos boludos probablemente drogados. Nos vemos el martes que viene, que va a ser el último episodio preelectoral, así que les anticipo que el próximo martes voy a traer todas mis predicciones electorales, así que vengan preparados para aprender la verdad de la única fuente confiable, que soy yo, que soy investigador del CONICET, así que eso no se lo tienen que olvidar. Bueno, nos vemos entonces, gracias a los que estuvieron en vivo, y al resto pónganle me gusta, compartan, etcétera, etcétera.